siempre trabajando por el gremio médico. Quisiera enfatizar antes de empezar mi exposición que todo esto está en el marco del 9º Congreso Médico Nacional, en la cual estuvimos presentes todos nosotros, y el doctor Palomino ya nos dio la matriz, ¿no?, que era un sistema de salud rumbo a la seguridad social universal. Eso ha sido el acuerdo del Consejo del Congreso Médico Nacional y un rechazo rotundo a la privatización del sector salud, ¿no? Y en ese marco el cuerpo médico del Instituto Nacional de Salud realizó el spot número 1, y este es el spot número 2, que gráficamente expresa qué es lo que esta reforma, que ya nuestro decano nos ha dado la comparación, ¿no?, de esta ley de aseguramiento universal en salud, que fue promulgada en el año 2008, cómo se compara con un sistema de salud que es el que nosotros queremos, ¿no?, que es rumbo a la seguridad social universal. Y en ese sentido, este video número 2 que ha sido elaborado por técnicos especializados del INS, del cuerpo médico del INS, desarrolla la segunda parte, porque la otra vez yo presenté el número 1, que también está en las redes sociales. Esta es un poco más completa, para que puedan ver algunos detalles de la reforma que nos quieren implantar. Y luego de eso haré una exposición de algunas incidencias, incidiré en algunos puntos de este video. El desarrollo que debiera en nuestra población. El Estado es el responsable de que este crecimiento se convierta en desarrollo, teniendo como prioridad el bienestar de la población. Bueno, este video lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook del Consejo Regional 3, ¿no?, del Colegio Médico del Perú, para que puedan difundirlo en forma masiva. Ese es el video número 2, ¿no?, que es un poco más ampliado. El video número 1 era una introducción que creo lo presenté en la asamblea anterior del Sinanzón, solamente para enfatizar algunos puntos, justamente que acá está el doctor Germán Fernández, para que de repente nos pueda tener un poco más de luz, para que nos haga un poco de la comparación, ¿no?, que el sistema colombiano, la ley 100. La siguiente. El tema es que la salud es consagrada por convenios internacionales, ¿no? No solamente, ya mencionó el doctor Palomino, la Organización Nacional de Naciones Unidas, ¿no? Tenemos los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Tenemos los acuerdos, la Carta de Bangkok, ¿no? Desde la Alma Ata, hace más de 30 años, ¿no?, se establecen los principios de la salud pública y de la salud como derecho humano fundamental. No, eso no existe ninguna duda. En todos los países existe ese concepto esencial de que la salud es un derecho esencial de la persona humana, es un derecho humano, ¿no? Desde ahí tenemos que partir. Y también que la salud es integral, ¿no? Integral, no es solamente ausencia de la enfermedad, ¿no? También tiene que ver con la parte socioeconómica, cultural, ¿no?, física, mental, biológica. La siguiente. La constitución política de nuestro país lamentablemente no establece claramente que es un derecho humano, ¿no? Solo establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y de la comunidad, ¿no? Entonces, también existe un vacío legal desde la constitución política. Sabemos que en otros países, ¿no?, como el Brasil, por ejemplo, que tiene un sistema universal de salud, un sistema único de salud, sí establece que la salud es un derecho humano. Sabemos que en Colombia han ganado, ¿no?, el Tribunal Constitucional, después de 20 años, la ley estatutaria, ¿no?, donde después de muchos años de lucha han conseguido que también se establezca que la salud es un derecho humano. Entonces todo parte de la legalidad de la legislación, ¿no? Y esto se complementa con los convenios internacionales, tratados internacionales, acuerdos internacionales. Y en nuestro país, ¿qué dice el acuerdo nacional del año 2005? Que también debemos buscar la seguridad social universal, ¿no? O sea que no existe ningún pretexto legal para no hacerlo, ¿no?, ni nacional ni internacional. La siguiente.
Entonces, ¿cómo? Bueno, esta reforma nace de ya más de 10 años, ¿no? Con consensos internacionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de este tipo de reforma que nos quieren implantar. Y ¿dónde se da finalmente el visto bueno, digamos? A pesar de que nuestro país tiene un sistema nacional coordinado, descentralizado de salud, ¿no? Que no es ni sistema, no es ni descentralizado ni coordinado, que sabemos qué tipo de sistema es, ¿no? Que ha colapsado prácticamente, en el cual el Consejo Nacional de Salud es un ente, pero no es vinculante, ¿no? Porque las decisiones que tome el Consejo Nacional de Salud lo puede o no tomar el Ministerio de Salud, ¿no? Lamentablemente es así, la ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado lo establece. Y también este Consejo Nacional de Salud no integra a todos los actores sociales. ¿Está el SINAMSOC, doctor Ríos? No está en el Consejo Nacional de Salud. La Federación Médica no está. La sociedad civil estará, tampoco. Entonces es un Consejo Nacional de Salud que no tiene a los actores sociales más importantes de la salud. Yo sé que hay muchos sindicatos de trabajadores que tampoco están, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar que donde se ha iniciado la reforma en nuestro país o donde se ha consensuado teóricamente, si no tiene los actores sociales de la salud? ¿La siguiente? ¿La siguiente? Bueno, es lo que nos pinta el gobierno, ¿no? Pero, lamentablemente no han podido venir hoy día, pero ya muchos de nosotros hemos escuchado la propuesta del gobierno, ¿no? Donde nos hacen una excelente clase de salud pública, donde establecen los principios básicos de cobertura, ¿no? Poblacional, prestacional, financiera, y nos dicen que es una panacea, ¿no? Seguro que han escuchado muchos de ustedes las charlas, pues lamentablemente ya no han venido. En el Colegio Químico Farmacéutico estuvimos hace 2 meses, donde hubo una charla donde le hicimos una ovación porque era una excelente clase de salud pública, pero en la práctica, privatización, ¿no? La siguiente. Entonces, he tratado de hacer este esquema porque este logo lo vemos en los microbuses, ¿no? Lo vemos hasta en el cine, ¿no? Con la famosa doctora Reforma, ¿no? Que ni siquiera sabemos que es una actriz, ¿no? La cual nos dice su lema: rumbo a la protección social en salud, ¿no? Nosotros hemos esquematizado que detrás de esto existe un intento cada vez más claro de privatización del sector salud. La siguiente. Entonces, ya hemos visto el video. Acá el doctor Germán Fernández nos va seguro dar algunos detalles más importantes para entender un poco más qué significa, bueno, que el derecho humano a la salud se convierta en un negocio, una mercantilización, y en el derecho de comprar, en el derecho a la salud se convierte en comprar y negociar la salud de nuestros pacientes. Si los hospitales se privatizan, ¿dónde se van a atender los pacientes? Ese paciente es pobre, es 1/3 de la población de nuestro país, ¿no? Que ni siquiera puede pagar exámenes auxiliares mínimos. Hace algunos días en el Hospital San Bartolomé se ha hecho la denuncia de que hay laboratorios que están tercerizando los servicios de salud, exámenes auxiliares y algunos procedimientos como la nebulización, que normalmente en un hospital público cuesta 90 céntimos. ¿Y a cuánto creen que está dando esta empresa? 18 soles. Un paciente pobre que ni siquiera puede cubrir la canasta básica familiar, ¿no? Si le suben solamente ese procedimiento de nebulización, ¿cómo va a poder pagar? Por del reclamo que están haciendo el cuerpo médico, la Federación Médica, lo han bajado a 3 soles. Eso significa 220% más, ¿no? O sea, eso es la tercerización. No nos engañemos, la tercerización es una cortina de humo para la privatización de todo el servicio, de la bata gris, de la bata blanca, ¿no? Entonces, si convertimos el derecho a la salud en un negocio, la siguiente, ¿no? Cuando los recursos públicos son transferidos a empresas, ya sean nacionales o extranjeras,
o entes nacionales, ¿no? se contribuye a la acumulación privada. Estamos hablando del sector salud, acá no estamos hablando de un sector productivo, ¿no? De minería, de petróleo, ¿no? Estamos hablando de la salud de cada uno de nosotros y de nuestras familias, ¿no? Y de todo el pueblo peruano, ¿no? Cuando ya existe un negocio, la salud se tergiversa, ¿no? Y la siguiente. Bueno, el doctor César Prieto, que nos visitó hace algunas semanas, preocupado en este momento, está en la Confederación Latinoamericana del Caribe, ¿no? En una sesión donde ha llevado la voz de nuestro país para que puedan sacar un consenso adicional al que se tomó el 13 de mayo, apoyando a nuestro país, porque es uno de los países que ya empezó la privatización con fuerza. Me mencionó también que Portugal también está empezando, ¿no? Así es que esto es una corriente iberoamericana. La siguiente. Bueno, el doctor es uno de los colegas que ha venido también, aparte del doctor Sergio Izaza, que inicialmente también nos acompañó en la Asamblea Médica Regional. La siguiente. Entonces, quisiera que este esquema se lo quede grabado, porque es un esquema que nos ayuda mucho a entender qué pasaría si la salud se convierte en un negocio y no un servicio social, ¿no? Esencial, que es importante, ¿no? Ya muchas escuelas de medicina ya nos han mencionado algunos cursos de gerencia, llamar al paciente como cliente, y hay una corriente. Entonces, es parte de todo este proceso, ¿se siente? Entonces, ahora, ¿por qué decimos que hay indicios de privatización? ¿No? Porque en el Ministerio de Salud se ha iniciado la tercerización, la adjudicación de asociaciones pública-privada en bata gris en el Hospital del Niño de San Borja, ¿no? Y hay que tener cuidado porque detrás de la bata gris está inminentemente la bata blanca, así es que tampoco nos dejemos engañar, porque el Ministerio de Salud dice solamente va a ser bata gris, solamente van a hacer exámenes auxiliares, tomografía, radiología, ¿no? Eso no nos han dicho en las charlas que tienen. Y ahora, el 28 de julio el presidente de la República, ¿qué cosa anunció? Que van a invertir en 8.500 millones de soles este año y van a ampliar a 11.000 millones de soles en infraestructura, equipamiento, ¿no? En el sector salud, pero básicamente en asociaciones público-privadas, ¿no? Eso ha sido el anuncio presidencial. El ministro de Economía lo ha ratificado, la ministra de la Salud lo ha ratificado en el Congreso de la República. Entonces, dinero sí hay. El problema es que se quiere transferir al sector privado. Y 2.500 millones de soles anuales en el presupuesto del General de la República en el área del sector salud. Y eso significa 0.4% del PBI. Pero también, principalmente, ¿para qué? Para las asociaciones público-privadas, ¿no? Nuestro país tiene un gasto total de 5.1% del PBI, ¿no? Que es uno de los más bajos de Latinoamérica. Si se incrementara 0.4, llegaríamos al 5.5, de repente en 5 años podríamos llegar a 7 o pasar al 7. Eso sería lo ideal, y ese es bueno. Pero el anuncio presidencial no ha sido ese, sino que va a ser transferido a asociaciones público-privadas. ¿Y cuál es la conclusión? Que sí hay recursos económicos, ¿no? Estamos en un país que ha crecido en los últimos años entre 8 y 10% del PBI, ¿no? Es un país boyante, pero ¿a dónde se va a ir? En vez de que sea retribuido a la salud, que es lo más importante que tenemos cada uno de nosotros, hay intentos de poder transferirlo a asociaciones público-privadas. La siguiente. Y la ministra Ana Jara salió hace unos días en una conferencia de prensa diciendo que están en austeridad. No sé si lo habían escuchado, que no hay dinero suficiente para atender a los médicos, ¿no? Entonces, cuando se cambia el derecho por comprar salud, ¿qué es lo que ha pasado? Ya lo dijo el doctor Palomino. Este sistema, desde que salió la ley, se ha incrementado el gasto del bolsillo,
Y se va a incrementar más aún el gasto de bolsillo para cada uno de nuestros pacientes. Ya les expliqué el tema del San Bartolomé, que es solamente un ejemplo. También sabemos que el CISOL también está haciendo una tercerización. ¿Y cuánto está costando la tarifa de cada uno de los exámenes auxiliares? 200% más, 100% más. Para un pobre eso es un colapso, ¿no? Para un pobre que se le aumente el gasto de bolsillo, se va a la quiebra y está condenado a morir muchas veces, ¿no? Hay que ser sincero, eso es la verdad. La siguiente. Entonces, la ley 100 de Colombia, comparando un poco, ya nos han mencionado los colegas que vinieron, en vez de mejorar la salud en estos 21 años, ha empeorado, ¿no?, los indicadores de salud. Entonces, no nos engañemos, ¿no? Este esquema de aseguramiento universal lo único que va a hacer es beneficiar a terceros, ¿no?, a otros que ni siquiera van a ser nuestros pacientes, y menos aún los profesionales de salud, porque somos los peores perjudicados. Vamos a ser los más perjudicados del sistema, ¿no?, juntamente con los pacientes. Y eso tenemos que tenerlo bien claro para estar bien unidos. El gremio médico ya está unido, ya hemos conversado, todos hemos hecho una conferencia de prensa. Pero los profesionales de salud también tienen que unirse, porque todos vamos a ser perjudicados. ¿La siguiente? Entonces nosotros creemos que sí debe haber reforma, porque ustedes han visto el video anterior, tenemos un presupuesto más bajo de Latinoamérica en salud, tenemos indicadores desastrosos, el gasto de bolsillo es uno de los más altos en Latinoamérica, tenemos hospitales colapsados, tanto en el MINSA como en la Seguridad Social. O sea, de que debe haber reforma, sí debe haber reforma. ¿Y hay dinero o no hay dinero? Hay cantidad de dinero. Hemos hecho un estudio económico con el Colegio de Economistas del presupuesto de la República en los últimos años. ¿Qué creen? En estos últimos 5 años sobran 17.000 millones de soles del presupuesto general de la República a fin de año. Y en el sector salud, en promedio, 1.000 millones. ¿No? O sea, tenemos dinero suficiente como para poder hacer una verdadera reforma. Y también tenemos dinero suficiente para cumplir con los trabajadores de salud en general. ¿Por qué vamos a pensar solamente que los médicos? Tenemos que estar bien todos, porque el sistema funciona de esa forma, cuando todo el equipo de salud está integrado, ¿no? La siguiente. Entonces, esta es la segunda parte, las consecuencias a la profesión médica y a todos los profesionales de la salud, ¿no? Porque lo que busca este sistema, con estos 23 decretos legislativos, y uno de ellos es el decreto legislativo 1153, donde cambia el concepto de remuneración por compensación. Los que estamos del Ministerio de Salud prácticamente ya no tenemos remuneración, o sea, no tenemos derechos laborales con este decreto legislativo 1153. Y la ministra hace algunas semanas en el Congreso ha anunciado que eso es el primer paso para pasar todos a servir, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? El Ministerio de Economía ya ordenó que todos los profesionales de la salud pasen a servir, solamente que estamos en una etapa inicial, ¿no? Entonces es una etapa de deslaboralización, porque nos quieren quitar la ley de trabajo médico y todas las leyes de los profesionales de salud van a desaparecer, solamente va a servir, va a estar vigente la ley de servir, donde ya sabemos qué consecuencias tiene, sin derechos laborales, sin ni siquiera derecho a la sindicalización, ¿no? Entonces el ejercicio de la profesión también está en peligro, porque vamos a tener colegas sin derechos laborales, el nombramiento no va a existir, la estabilidad laboral tampoco, porque ese esquema le conviene a la privatización, porque va a haber un libre mercado, ¿no? También hay explosión de facultades de medicina en este esquema, ¿no? Porque conviene tener mano de obra barata, de menor calidad, ¿no? Le podemos pagar menos, el sistema le puede pagar menos, se desprofesionaliza la medicina. La siguiente. Entonces, también sale el concepto de enfermedades catastróficas, si es que el Seguro Social que ahora tenemos puede realizar trasplantes renales, hepáticos, cardíacos, de la forma más eficiente. Imagínense si eso lo transferimos a una empresa privada. ¿Cómo un paciente pobre va a poder pagar un trasplante renal, un trasplante hepático, que es una enfermedad catastrófica?
¿no? Va a tener que vender su casa, ni siquiera le va a alcanzar de repente, ¿no? O su carro, todas sus propiedades. Y a cada uno de nosotros también nos podría pasar eso. Hay que ponernos en esa situación, que la salud es tan esencial que podemos empeñar todo por estar sanos, ¿no? Entonces vamos a permitir que esas cosas se implanten en nuestro país. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? La siguiente. 5 minutos. La salud, en conclusión, es un derecho humano y eso se tiene que entender. Y tenemos todos los convenios internacionales. No hay ningún pretexto para decir que la salud no es un derecho. La salud no es un negocio. Cuando se convierte en un negocio, se pierde la parte social. Todos nosotros hemos estudiado medicina para dar un servicio social, principalmente. Esa es nuestra vocación. Pero si ya se interfiere en el negocio, se va a tergiversar, y el acto médico se va a tergiversar también, ¿no? Vamos a perder esa relación médico-paciente. El paciente se nos va a alejar, y eso ¿qué significa? Que va a haber problemas médicos legales en mayor cantidad, ¿no? Y vamos a estar denunciados permanentemente los médicos, porque vamos a pelearnos con nuestro paciente, y eso es lo que busca el sistema, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿quién es el responsable de la salud? ¿Quién debe ser? ¿Seguro Pacífico? ¿Seguro RIMA? ¿Quién tiene que ser? El Estado. Ese es un concepto fundamental de la salud pública. Tiene que ser el Estado y el Estado. Es el responsable principal, porque dinero hay, recursos hay, sobre todo en nuestro país, que hemos crecido en los últimos años, ¿no? Entonces se debe fortalecer el sistema público, y también nosotros somos importantes, los recursos humanos. No hay pretexto para no tratarnos bien. La siguiente. Entonces termino con las propuestas que son del 9º Congreso Médico Nacional. Ya nos habló el doctor Palomino, el marco del sistema de salud que quisiéramos, que es un sistema de salud rumbo a la seguridad social universal. Tiene que establecerse que la salud es un derecho constitucional, ¿no? Y es un derecho universal, inherente a la persona humana, un derecho humano. Y el Estado es el único responsable de garantizar este derecho humano, ¿no? El sistema que hemos decidido o hemos acordado en el 9º Congreso es un sistema único de seguridad social, rumbo a la seguridad social, con una concepción integral de la salud, ¿no? También tenemos que trabajar en el pregrado, ¿no? Fortalecer el pregrado para poder dar mayor énfasis a la salud pública y al primer nivel de atención, ¿no? Porque en este sistema de aseguramiento universal se invierte la pirámide, ¿no? La base, que es la atención primaria, se invierte y ya no se le da importancia al primer nivel de atención, ¿no? Y más bien al contrario, la ganancia ¿dónde está? ¿En el primer nivel o en el tercer nivel? En el tercero. La ganancia de la privada está en el tercer, cuarto nivel, en la enfermedad. Entonces no le interesa este sistema, el primer nivel de atención. Y sobre todo condiciones dignas para el trabajo médico. Eso tenemos que exigir, porque somos médicos, hemos estudiado medicina, hemos hecho especialidad y seguimos estudiando porque el paciente se merece lo mejor de nosotros. Entonces no podemos permitir que haya un maltrato en la profesión médica, ¿no? Por eso que los médicos somos los únicos que estamos en este momento defendiendo la salud, pero tenemos que unirnos todos, porque si no, no vamos a poder con este sistema. Tenemos solamente un minuto. El Colegio de Economistas de Lima hizo un estudio a pedido nuestro, en el cual ya la primera conclusión que sobra dinero todos los años, ¿no? Millones, 17.000 millones en el presupuesto general de la República y 1.000 millones en el sector salud. La segunda conclusión es que en Latinoamérica somos los médicos los peores remunerados de Latinoamérica, ¿no? Si comparamos con el Brasil, 50% menos, con otros países en promedio 21%, ¿no? Y si hablamos de derechos laborales, cada vez estamos peores, porque con ese decreto legislativo 1153 nos quedamos sin derechos laborales, ¿no? Y hemos hecho la comparación en diferentes países y somos los peores remunerados en Latinoamérica. Y además existen condiciones mínimas del sector económico, del MED y del sector salud,
para poder hacer una buena reforma de salud. Yo creo que este debería ser el momento para hacer una buena reforma y no para transferir esos dineros al sector privado. Entonces, técnicamente es viable hacer una buena reforma en este momento, tanto de salud como una reforma remunerativa integral de una política de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, este estudio ha sido ya presentado en el Congreso de la República también, y a la Federación Médica, a los sindicatos que quieran utilizar este estudio del Colegio de Economistas, porque lamentablemente de repente ya el doctor Palomino nos mencionó que ni el ministro de Economía ni la ministra de Salud tienen título profesional, lamentablemente, ¿no? En nuestro país dan el peor ejemplo, ¿no? Porque para ejercer la medicina y la profesional, ¿qué nos piden? Para ir al CERU, nos piden ser bachilleres, no nos dejarían ni ejercer la profesión, tenemos que ser titulados. En cambio, el ministro de Economía y la ministra de Salud son bachilleres en Economía, lamentablemente no dan el ejemplo. Desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces, colega, lo siguiente. Este es un punto más del estudio económico que hemos hecho, que anualmente en nuestro país, bueno, con el corte que se hizo eran más o menos 1000 médicos que se iban al año, ¿no? Pero ahora este año ya van a llegar a los 2000. ¿Y cuánto le cuesta al Estado? Más o menos 70 millones de dólares anuales, ¿no? Cuando los médicos se van, también las enfermeras se van, todos los profesionales. Entonces 70 millones de dólares que podría utilizarse fácilmente en invertir en el sector salud, ¿no? Entonces existe una ineficiencia del Estado. ¿Por qué se va? Porque no hay una política adecuada de recursos humanos en nuestro país. ¿La siguiente? Entonces también tenemos que hacer un llamado a las fuerzas políticas, porque son los que toman decisiones, y por eso estamos acá, por eso hemos estado en el Congreso de la República, porque ya se vienen las elecciones de los próximos años. ¿Qué le vamos a decir? Si ustedes no nos han ayudado a defender la salud pública y no nos han defendido como profesionales de la salud, nosotros nos vamos a olvidar de ustedes en 2016, porque tenemos que darle una lección también a nuestros políticos, porque no podemos permitir que ellos, sabiendo que se está privatizando, se queden callados, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que dar un mensaje, una conclusión de nuestro evento de hoy día. ¿La siguiente? Entonces, la salud no es un favor que nos hacen a ninguno de nosotros, sino es un derecho humano fundamental que los médicos tenemos la obligación moral, ética y moral de defenderlo como la esencia de la profesión. Daniel Alcides Carrió y Hipólito Unanue fundaron la medicina en nuestro país, y ellos nos enseñaron a defender a nuestros pacientes y a la salud pública. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los médicos de nuestro país, y unirnos con todos los profesionales, porque ese es el momento. Después de repente ya no hay un retorno. Entonces yo quisiera darle ese mensaje, esa reflexión, y no amedrentarnos, porque tenemos la verdad en nuestras manos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hemos tenido una jornada agotadora. En primer lugar, déjenme decirles que me comprometo a hablar muy pasito para no despertar a los que se duermen. Voy a hacer primero el saludo protocolar correspondiente al doctor Luis Ríos, al doctor Jesús Bonilla, al doctor César Palomino, al doctor Tommy Villanueva, al doctor Santiago Vinces, al doctor congresista Segundo Tapia, a Milton Mancilla, a José Vicente Villasante y al ingeniero Alejandro Rojas. Y presento excusas anticipadamente si no los menciono a todos los que debería haber mencionado, porque no los conozco aún a todos. Invocando el beneficio que ustedes me dan, entonces paso a decirles que me siento muy complacido de volver a las tierras peruanas. He recorrido la piel del Perú desde que era muy joven.
y es el segundo país que mejor conozco después de Colombia. Por eso me siento muy complacido de estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad compartiendo unas experiencias sobre la seguridad social que ha vivido mi país, Colombia. Yo quisiera salirme un poco del escenario un tanto rígido y bajarme más bien a conversar con ustedes con la venia de la mesa, diciéndoles que yo no vengo a conversar con ustedes, a hacer elogios del cuerpo médico colombiano y del cuerpo médico peruano. Yo justamente vengo a hacer un análisis crítico de lo que hemos vivido en Colombia y que ojalá les sirva de experiencia a ustedes. Los he escuchado con mucha atención, una noche y 2 días completos. Ayer los escuché todo el día y también una parte de la noche, hoy los he escuchado todo el día. Y mi impresión diagnóstica es que el enfermo está bastante delicado. El enfermo está grave. Cuando los médicos decimos que el pronóstico es reservado, quiere decir que nos quedamos callados. Y eso es lo que yo estoy viendo acá. En primer lugar, déjenme decirles que en la estructura social colombiana, la seguridad social es como esa mesa. Tiene 4 patas. Una pata son las pensiones, el sistema pensional, que genera una enorme cantidad de recursos aportados por aquellos que tienen capacidad de ahorro pensional. Esa pata, tal como nos mencionaba la interesante conferencia del abogado esta mañana, se definió su destino para ser aprovisionados esos dineros por unas entidades privadas que se llaman las AFPs, administradoras de fondos pensionales. En este momento en Colombia, esas administradoras de fondos pensionales acumulan unos recursos que son 125 billones de pesos. En Colombia el billón es 1 billón de millones. Estamos hablando solamente del sistema de pensiones. La segunda pata es el sistema de salud, que empezó efectivamente en los años 93, a partir de la Constitución del 91 y posterior al consenso de Washington que nos mencionaron esta mañana, que fue del año 90, 89. Y vino todo el proceso de la privatización de los recursos públicos de la salud, que se derivaron hacia el usufructo de unas entidades particulares intermediarias de los recursos de la salud, que se llaman las empresas productoras de salud o EPS, que son las que hacen el sistema de aseguramiento. En este momento, cada año en Colombia se maneja más o menos en recursos del PIB el 6.8, 6.9%. Eso en plata significa que estamos teniendo más o menos un gasto en salud de 40 billones de pesos colombianos, más el gasto de bolsillo que puede representar un 18 a 20% del gasto general de la salud. Entonces tenemos la segunda pata, que es salud, a la cual nos vamos a referir más tarde. La tercera pata fue la que aquí acaba de mencionar el exministro del Trabajo, lo que tiene que ver con el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, que hoy día se menciona como riesgos laborales o riesgos profesionales. En el año 95, en Colombia, las aseguradoras de vida crearon una rama para aseguramiento en riesgos laborales y los empleadores, empresarios empezaron a cotizar a esas aseguradoras particulares para darle cubrimiento, entre comillas, a aquellos trabajadores que tuvieran accidente de trabajo o enfermedad profesional, cotización que es obligatoria para cualquiera que tenga empleado.
El resultado, se los anticipo de una vez, es que en Colombia desapareció la enfermedad profesional, pero no por la gestión de las administradoras de riesgos laborales, sino porque sencillamente tienen unos equipos destinados a negar la existencia de la enfermedad profesional. Entonces, Colombia es un país privilegiado, no hay enfermos profesionales, no existen. Accidentes de trabajo ya pagan solamente los que son inevitables de pagar. Esa es la tercera pata. Y tenemos la cuarta pata, que nosotros la llamamos servicios sociales complementarios, que ustedes también tienen una pata en ese sentido, y son unos aportes que le toman a las personas que tienen unos ingresos elevados y que sirven para apalancar un sistema fiduciario bancario para darle un pequeño aporte o emolumento a las personas de la tercera o cuarta edad que son muy pobres y que puede ser alrededor de 50, 80 dólares mensuales. No a todos, por supuesto. Entonces, esas cuatro patas conforman el conjunto que se llama la seguridad social integral. Por razones de la vida, yo he tenido que ser director técnico de los ministerios que manejan esas cuatro patas, entonces conozco muy bien sus efectos, sus aplicaciones, sus defectos y sus destinos, los destinos que tienen esos dineros. Aquí lo que estamos viendo es que esas cuatro patas, a partir del Consenso de Washington y de la Constitución colombiana del año 1991, se le dio la oportunidad a los mecanismos internacionales financieros y a los mecanismos nacionales financieros a que ejercieran intermediación de todos esos recursos. Intermediación que ha significado una exacción de recursos enorme de lo que han sido los destinos públicos de la seguridad social. En cada una de esas patas tenemos una sangría permanente de los recursos para enriquecer a los inversionistas intermediarios privados. Voy a hacer referencia, que es el interés fundamental de ustedes, al de la seguridad social en salud. Se crearon las EPS, por supuesto, toda esta verborrea técnica del Banco Mundial, de los asesores, nosotros la hemos vivido desde hace mucho tiempo. Nos llegan grandes equipos, nos hablan de la humanización, nos hablan del acceso a los servicios, de los principios pro hominem, que significa que todo aquello que favorece al individuo debe ser aplicado sin duda alguna. Y tenemos una enorme obesidad legislativa. Hay cualquier cantidad de normas que ha producido el Congreso de la República y de decretos reglamentarios que ha producido el Ministerio de la Salud, hablando de la enorme cantidad de derechos que tenemos los colombianos frente a la salud. Todos tenemos obesidad legislativa frente al tema de la salud. No hay algo que no haya sido normal y excelentemente normal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que las aseguradoras garantizan que hay un aseguramiento, y en este momento nuestro ministro de Salud, que es un ingeniero civil con experticia en economía, se vanagloria en todos los escenarios diciendo: nosotros tenemos un cubrimiento técnico del 96% de la población asegurada. Colombia es en eso excelente. Y la gente en el exterior dice: uy, qué maravilla. Pero resulta que el problema no es de derechos, el problema es cuál es el acceso real que le da el sistema a la persona que necesita un servicio, para que podamos hablar de un aseguramiento cierto, ya no técnico. Y entonces ahí tenemos el problema. Tenemos muchos problemas, claro,
el que mencionan acá de las zonas distantes. No hay servicios en las zonas distantes. No los va a coger como de manera elogiosa, nos decía el exministro, vamos a coger a la empresa privada y vamos a decirle váyase a Chiclayo. No van, sencillamente no van. No es rentable ir allá. Entonces el Estado tiene que hacer cubrimiento de poblaciones a las cuales no tienen los recursos para cubrir. Entonces ahí vamos teniendo que el asegurador, el intermediario, la EPS, sí recibe el dinero por esas personas que están allá lejos, pero de manera efectiva no las cubre. Entonces vamos teniendo una acumulación de capital, un enriquecimiento incausado, dándole cubrimiento a unas personas que no cubren de manera efectiva. Como se le dio a las EPS el manejo de todos los recursos, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Usted me permite utilizar su nombre para un ejemplo? ¿Cuál es su nombre? El señor Nicodemus tiene una EPS, el gobierno lo invitó y él conformó la EPS Nicodemus. Y le dijo, señor Nicodemus, usted va a afiliar a la señora Edith, a su EPS y le vamos a dar $300 al año para que usted la atienda, con todo lo bueno y todo lo malo que ella tiene. Ese es el negocio. Usted va a meterse en el negocio como EPS, como asegurador de la señora Edith. Dice, claro, sí. Entonces yo, Estado, le digo, sí, EPS Nicodemus, pero entonces yo no le voy a dar una sola persona, yo le voy a dar 1 millón de personas. ¿Cuánto recibe la EPS Nicodemus? A ver, ¿cuánto? 300 millones, porque es 300 por cabeza. $300 por cabeza son 300 millones por 1 millón de personas. Pero tenemos EPS en Colombia que tienen 6 millones de personas afiliadas. ¿Cuánto es? Entonces, la EPS Nicodemus recibe ese dinero. ¿Cuánto es? 3.600 millones de dólares al año. Bonita cifra, ¿cierto? ¿A usted le gusta? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos teniendo? Vamos teniendo que ¿qué recurso le entrega el Estado a la EPS Nicodemus? Le entrega un recurso público destinado al aseguramiento social en salud. Porque es que aquí sí es necesario hacer una distinción. Una cosa es la seguridad social, el aseguramiento social, y otra cosa es el aseguramiento privado. El aseguramiento privado, me decía ahorita el abogado, nació en una pieza en Londres. Se inventaron el seguro privado, que es una transacción entre particulares. Usted y yo hacemos un negocio, usted me cubre tal riesgo y yo le pago una plata, y si no sucede usted se la gana, y si sucede usted me paga. Eso es un negocio entre particulares, que se rige por los códigos de comercio, que rigen los negocios entre particulares. En cambio, la seguridad social es un contrato social en que toda la sociedad se compromete a cubrir los riesgos, que ya han hablado toda la mañana de ellos, de vejez, invalidez, muerte prematura, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Es un contrato social que no corresponde al derecho comercial, corresponde al derecho público, que es otro concepto totalmente diferente y otra categorización diferente del negocio comercial. Entonces, lo que yo le estoy entregando como Estado a la EPS Nicodemus es un recurso público que tiene constitucionalmente una destinación específica, que es atender las necesidades de salud de la señora Edith, del 1 millón de afiliados o de los 6 millones de afiliados. Entonces, si es un dinero público, él para constituir su EPS necesita tener una... Yo les pido el favor, ustedes nunca, un conferencista les ha pedido que miren sus bolsillos. Yo les voy a pedir que miren mis bolsillos. En este bolsillo
señor Nicodemus, yo le dije, para montar su EPS, usted tiene que tener una plática en este bolsillo. ¿Cierto? Porque es la base de su empresa. Para que funcione su empresa y yo, Estado, le pueda dar la licencia para que usted recoja el recurso público. Pero como el recurso público no lo puede confundir con el recurso privado, entonces usted tiene que meter el recurso público en el otro bolsillo. Vea, este es el más abultado, aquí lo tengo gordo. ¿Ya? Son dos bolsillos distintos. Uno es público, el otro es privado. Él tiene que mantener unas reservas técnicas de capital que no pueden ser inferiores a las que la ley le define. Si se baja de ahí, yo, Estado, lo aprieto. Pero esta plata de acá, de este bolsillo, tiene una destinación específica que es para atender la salud de las personas que él tiene afiliadas. Pues por el arte del birli-birloque, aquí ¿entienden el término? Por el arte del birli-birloque, entonces en Colombia se fundieron los dos bolsillos. Y el señor Nicodemus empezó a gastar la plata pública como si fuera dinero propio. Como si fuera una aseguradora privada, cuando está cumpliendo es una función pública, con dinero público. Entonces él se sintió feliz con toda esa plata. Y dijo, pero, ¿y yo qué necesidad tengo de atender a la señora Edith con todo lo que ella me pide? Finalmente, si a ella le duele algo, ¿yo qué le doy? Acetaminofén. Si tiene una inflamación, le doy ibuprofeno. Y listo, con eso yo me desembolato de la inmensa mayoría de los problemas. Pero además, si la señora Edith tiene una hernia, ¿yo qué hago con la señora Edith? Pues yo le dilato el procedimiento. Digo, no, en este momento no hay turno de cirujano, nos toca hasta enero del próximo año, señora Edith. Venga para acá, en enero la esperamos. Entonces vamos dilatando los servicios de la señora Edith. Y que necesita un TAC. No hay turno en el TAC. Así sucesivamente. Entonces se van dilatando los servicios, se van posponiendo las necesidades de los pacientes. Porque en este sistema de aseguramiento, que es el que les van a montar a ustedes, el paciente estorba. La EPS Nicodemus sabe que cuando no atiende a la señora Edith se queda con todo el billete. Y cuando llega el enfermo estorba. Entonces es un sistema de salud donde los enfermos estorban. Enfermos, no molestar. Porque es que lo importante no es atender a los pacientes. Lo importante es que genere utilidad para los intermediarios financieros. ¿Queda claro? Fácil, ¿cierto? Entonces EPS Nicodemus establece una barrera china, una muralla china entre el paciente y los servicios de atención. Pero es que esto no se queda así. Hasta ahora estamos hablando de las barreras de acceso a los servicios. Resulta que a la EPS Nicodemus, como le queda tanta plata, dice, hombre, yo en lugar de pagarle a las clínicas y a los hospitales donde a veces me toca mandar a la gente que molestan mucho y se hacen operar y les dan unas cosas rarísimas, yo mejor construyo mis clínicas. Entonces coge la plata destinada para atender los pacientes, no para enriquecer su patrimonio, y empieza a construir clínicas, las de él, con dinero público, ¿cierto? Pero no solamente eso, como hay una plática disponible y el Estado no la vigila, entonces resulta que la EPS Nicodemus empieza a hacer urbanizaciones y construye edificios y apartamentos y construye clubes y construye hoteles. Y se van generando empresas, construye colegios. Bonito, ¿no? ¿Con qué plata? Con el dinero público de la salud. Y esa es la experiencia que hemos tenido en Colombia. Hay una EPS que es famosa, es la que más sale en la prensa. Si
ustedes la vean, se llama Saludcop. Alrededor de la EPS Saludcop y de los recursos públicos de la salud se constituyeron 35 empresas periféricas. Entre ellas también la que hace medicamentos, la que importa materias primas, la que tabletea, todo eso cabe. Necesita bajar costos. Entonces el acetaminofén ya no se lo compra al señor que produce, no, lo importa usted, lo hace usted en su empresa que produce medicamentos. Y entonces, como él tiene clínicas de hospitales, entonces monta la lavandería, no de dólares, no, de sábanas, pero también sirve para lavar dólares. Y entonces, ¿qué experiencia hemos tenido? Resulta que el señor, con esa plática, que es bastante, entonces se va a hacer las juntas directivas a Singapur, al mejor hotel de Singapur. Y entonces el señor se va y hace inversiones en una empresa en Afganistán, en compañía de unos americanos. Eso les estoy hablando de una EPS que sale todos los días en la prensa colombiana. Pero resulta que en Colombia ha habido 72 EPS que han actuado de manera más o menos parecida. De manera que si a alguien le gusta el negocio, monten una EPS. Ojo, ya les di la fórmula. Y muchos médicos se metieron a hacer EPS. Claro, los médicos creyeron que era atendiendo a la gente. Y claro, se quedó tuvieron ese problemita. Y resulta que el señor Nicodemo sí la tiene clara, él no va atendiendo a la gente. Por eso ha prosperado. Vean, está robusto, gordo. Así es. Y entonces vea, por ejemplo, hay un capital, un inversionista español que empezó con una EPS chiquita, una medicina prepagada. Y vino otro español, llegó a Colombia hace 28 años con una maleta vendiendo juguetes y repuestos para carro. Y paseaba a ver quién le compraba repuestos para carro, y el que tenía la empresa de medicina prepagada chiquita le dijo: más bien véngase a trabajar acá. Y empezaron a hacer un gran emporio con el dinero público de la salud. Se enriquecieron. Hoy día ese señor que andaba con un maletincito vendiendo repuestos vendió su participación en la EPS en $70 millones, más lo que él había sacado durante 20 y tantos años. Bonito, ¿no? Pero eso, ¿de dónde salió esa plata? ¿De dónde salió ese dinero? De los aportes que pagan ustedes a la seguridad social en salud, de los que pagamos los colombianos. Porque es que el intermediario financiero se queda con todo. Pero resulta que está exagerando el médico este que vino de Bogotá. No estoy exagerando. Resulta que como él montó sus clínicas, entonces él contrata con sus clínicas y le paga a sus clínicas. La clínica que tiene el doctor y la doctora y el otro doctor, esas no les paga. Les dilata los pagos. Porque la tarea es que la clínica del doctor se vaya quebrando. Y cuando esté quebrado, usted se la compra. Baratonga. Bien baratonga. Entonces va adquiriendo un poder dominante muy importante. Esa institución que se llama Saludcop conformó una corporación para manejar sus clínicas y centros de salud, puestos de salud, que en este momento tienen 180 instituciones y puestos de salud. Y es una de las empresas de las 35 que montó la EPS Nicodemo. Entonces, ahí vamos teniendo cómo es el perfil que se maneja: el aseguramiento. Se le niegan los servicios al paciente y, por supuesto, viene la deslegitimización de todas las instituciones que prestan servicios. Porque resulta que el señor Nicodemos
como le paga poquito, él fija la tarifa, ¿no? Claro. Dice, yo le pago a usted con una apendicectomía 200 soles, ¿le sirve o no? Bueno, si no le sirve, entonces yo me voy donde otro que me dice que sí. Entonces, ¿qué hace él? Empieza a recortar servicios profesionales. A los médicos les dije, no, hay que trabajar más. A las enfermeras hay que mocharlas. Empieza a precarizar los servicios. Pero entonces resulta que el señor, que es inteligente, entonces llama a unos médicos intensivistas y le dice, vaya y ofrézcale a los médicos, al intensivista, que coja los negocios más rentables de los hospitales. Entonces, vamos a pedir en concesión que nos dé todo el área de imagenología. De 8 hospitales aquí de Lima, no más 8. ¿Cierto? Entonces los hospitales se empiezan a fragmentar. Y entonces piden la imagenología, el otro pide las unidades de cuidado intensivo, el otro monta el TAC, el otro monta el aparato para romper las piedras en el riñón, la lipotripsia. Y entonces así se va montando un centro comercial con aparatos distintos y distintos dueños en los hospitales. Se fragmenta la unidad administrativa, técnica y científica de la institución. Y el director del hospital queda gerenciando los corredores. Si acaso lo dejan contratar los servicios de aseo, para que le quede algo al director, porque se trata de eso. Entonces, cuando yo oigo hablar aquí de las alianzas público-privadas, pues tienen ese propósito. Ponen público-privadas para que los privados se vayan metiendo y vayan sacando lo público de a poco. Entonces, esa es la orientación general que tiene el sistema de salud. ¿Qué sucede con la situación laboral de los trabajadores? Que se va precarizando. En Colombia, por ejemplo, la inmensa mayoría de los trabajadores de salud de las instituciones de salud de Colombia están contratados por servicios. Yo le doy contrato a usted, doctor, por 6 meses. No vacaciones. No le pago su seguridad social. No le pago ninguno de los beneficios. Los paga usted. Usted paga la seguridad social porque usted es su propio patrono. Usted paga su pensión, usted paga sus riesgos laborales, usted paga su salud. Paga todo. Y no tiene vacaciones. No, cuidado. No. Pero como la precarización de los hospitales, por ejemplo en Bogotá, le están dando contratos a las enfermeras. Estoy diciéndoles que el 80% de los trabajadores de las instituciones públicas de salud están precarizados laboralmente. No les estoy diciendo el 8%, no, el 80%. Los especialistas también. Entonces, ¿qué hacen los especialistas? Los especialistas tienen una ventaja comparativa, y es que tienen mercado. Hay gente que los pide. Entonces tienen un contrato aquí, otro contrato acá, otro contrato acá, aquí 6 horas, aquí 8, aquí 7. Entonces es el médico ratero, un rato aquí, otro rato allá. Y así va. El médico general. El médico general. El médico general le ofrecen un trabajo que puede ser bien remunerado. Le van a dar $1.000 al mes. Trabaja sus 8 horas y hace 2 turnos al mes. En fin, $1.000, doctor, no se queje. Agradézcale a Dios. Muy bien. Pero eso sí, usted no me puede pedir más de estos exámenes que corresponden a lo que yo autorizo para el médico general. Y usted no me receta sino estos medicamentos que son los que corresponden al médico general. Si usted me receta mucho, yo a final de mes tengo unos tipos en estadística que dicen, vea, la doctora
está formulando mucho, entonces yo le llamo, le digo, doctora, vea, aquí la estadística dice que usted pidió tantos cuadros hemáticos, tantos parciales de orina, y pues nos parece que está un poco exagerada. Mire a ver, no le dices más. Inmediatamente la doctora guarda el bolígrafo, no vuelve a pedir exámenes. Pero resulta que el doctor está recetando unos medicamentos, el doctor está como pasadito. Fíjense que tenemos problemas financieros. Entonces, ¿qué sucede con la autonomía médica? Que se recorta en los primeros niveles. La autonomía médica deja de existir. Y hay un método supremamente interesante. Resulta que el doctor, sí, él es elegante, él opera corazones y abre pechos. Muy bien. Eso, algunos pacientes necesitan eso y hay que darles eso, claro. Sucede. Pero entonces cuando él pide que hagan un examen de vasos cardíacos, a ver cómo está la irrigación cardíaca, él da la orden. Pero entonces eso tiene que ir a la sección de autorizaciones de la EPS que tiene aquí el señor. Y hay unos tipos que dicen, no, este ANES hemos hecho muchas, no está autorizado. Pero hay unas fórmulas muy buenas. Eso es con la seguridad social. Pero resulta que usted simultáneamente puede montar un servicio de medicina prepagada para recibir una cuota adicional. 1 millón de personas en Colombia pagan medicina prepagada, además de pagar la seguridad social, porque usted no puede comprar medicina prepagada si no ha pagado la cuota a la EPS. Pero entonces tiene que pagar un plus de su dinero de bolsillo. Entonces, ese plus, ¿a qué le da derecho? A que va a una institución de mejor nivel, cama individual, hay televisión en el cuarto, y hay una enfermera con gorrito que le coloca la tableta debajo de la lengua en el momento que corresponde. A eso van a tener derecho 1 millón de peruanos, un poquito menos, dependiendo de las tarifas. Porque está hecho y selectivo solamente. Pero eso ya no está dentro de la seguridad social. Ya ese es un contrato comercial adicional. Porque corresponde a un pago de bolsillo entre las partes. Entonces usted ya no es la EPS la que recibe ese plus por medicina prepagada, sino usted monta la medicina prepagada Rucutú, que es la que capta esta plata. Bien, ese es el sistema de salud que tenemos en Colombia. Tenemos 20 años de ejercicio en salud con la ley 100 del año 1993, empezó a montarse en 1994. ¿Cuáles son los efectos de esto? A nivel médico, la gente está en el sálvese quien pueda. Cada uno cuida su trabajito, tiene su trabajito, le dan contrato por 3 meses, por 2 meses, por 6 meses, están felices y callados. El gran sindicato médico que nos decía el presidente de la Federación Médica esta mañana, que se llamaba ASMEDAS, pues como el Seguro Social se acabó, porque los pacientes del Seguro Social pasaron a las EPS, entonces la sindicalización que se ejercía y los pagos por la planilla, por la nómina, desaparecieron. Entonces los médicos dejaron de pagar a ASMEDAS y ASMEDAS prácticamente desapareció. Quedaron por ahí en las regiones unos poquitos que tienen todavía la representación y sobre todo el usufructo de algunos bienes que tuvo el sindicato. Algunos ya han vendido los bienes y se los han comido. El sindicato ya prácticamente no existe. Los médicos especialistas, algunas especialidades, se han favorecido muy bien del sistema. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos 1.300.000 reumáticos, unos reumáticos leves, otros moderados y otros graves. Y hay 130 reumatólogos. Entonces son 10.000 por reumatólogo.
está bueno el negocio, ¿cierto? A los reumáticos suaves, acetaminofén, ibuprofeno venteado, todo el mundo, ¿cierto? Los reumáticos graves tienen un problema, y es que ahora salieron unos biotecnológicos que se aplican con cargo al sistema, entonces una inyección mensual, y como en Colombia liberaron los precios de los medicamentos, entonces se estaba cobrando cada ampolla en 1 millón de pesos, lo pagaba el Estado. ¿Quién es el Estado? Los que aportamos, nosotros. Mientras que en Venezuela valía 200.000 pesos, o en otros países valía la mitad o menos, porque se liberan los precios de los medicamentos para beneficio de las farmacéuticas. Y si se trata de los biotecnológicos, entonces cada ampolla empieza a costar un enorme dineral. En este momento los costos de las medicinas en el sistema de salud más o menos puede estar en el 18-22%. Pero como hay un fondo al que aportamos todos, de ese fondo se estaba rescatando. El señor de la EPS dice: no, es que esos son costos que exceden mi capacidad de aseguramiento. Entonces eso tiene que ir al fondo de las enfermedades catastróficas o más costosas. Esas no las paga él con cargo a los $300 que recibió de la señora. No. Hay que recobrárselos al Estado a través de un sistema de pago alternativo, que en Colombia se llama el Fondo de Solidaridad y Garantía. Entonces cada ampollita él se la recobra al fondo, y así sigue el tema permanentemente. Yo no les quiero exceder. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me queda muy bien. Pero puedo ir reduciendo. Muy bien. Entonces lo que tenemos es una situación en donde tenemos un sistema de salud que no beneficia al paciente, no beneficia al usuario, sino beneficia al intermediario asegurador, al intermediario financiero de los negocios de la salud. Primera gran conclusión. Segunda gran conclusión: el enfermo estorba. Enfermos, no molestar. Ese es el aviso que hay que poner. La tercera gran conclusión es que se están cerrando todos los hospitales públicos, o están en una situación de quiebra franca, porque las EPS no le están pagando los servicios a los hospitales públicos. Por ejemplo, en Bogotá tenemos 22 hospitales públicos de la Secretaría de Salud de Bogotá. En este momento les deben 250.000 millones de pesos. Al conjunto de clínicas y hospitales del país, las EPS les están debiendo una cifra que nadie sabe, ni el Ministerio de Salud tampoco, que puede estar alrededor de 10 billones de pesos. Entonces los hospitales están anémicos, están famélicos, están cerrando servicios. En los últimos años se han cerrado más o menos 950 camas de pediatría porque no son rentables. Ya se están empezando a cerrar servicios de obstetricia. En cambio se están abriendo unidades de cuidado intensivo porque ahí se factura bien. Entonces tenemos el doble estímulo: por un lado cerrar los servicios que, aunque son necesarios, no son rentables, y abrir servicios para que el que llegue, el gerente del hospital necesita facturar. Entonces todo el mundo tiene derecho a pasar por la unidad de cuidado intensivo, porque el hospital está condenado a sobrevivir si factura. Ahora facturan, pero la EPS no les paga. Entonces tenemos que, de 970 hospitales públicos que hay en toda Colombia, en este momento hay 540 hospitales en alto riesgo financiero, lo que significa que están al punto de cierre. Es un panorama un poco desolador, y yo quiero terminar mi conferencia no solamente dejándoles la preocupación, sino también mostrándoles cómo esto es un proceso que ya lo hemos visto durante toda la mañana. Es un proceso grande, de toda
el capital internacional que viene por los recursos públicos de la seguridad social. ¿Tenemos los médicos la capacidad de oponernos a eso? Es mi pregunta. Ayer cuando yo veía en la conferencia, solamente había médicos. Que bueno, y las enfermeras es que aquí no les pasa nada. Y la población es que todavía no entiende. No, había solo médicos. Es decir, y me pregunto yo, con todo el respeto por el movimiento serio que ustedes están llevando, ya tienen 117 días de paro, pues si en 117 días de paro del sector médico no ha pasado nada, pues debe ser que los médicos no son importantes. Digo yo, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los médicos periféricamente están atendiendo aquello que están dejando de atender los hospitales, es probable. Y entonces ahí es donde el médico tiene que confrontarse consigo mismo. ¿Qué sistema quiere? Yo aquí veo que la inmensa mayoría son mayores de 45 años. Los jóvenes veo pocos. A esos no les interesa el tema. Grave, ¿no? Entonces, son preguntas que quiero dejar sembradas en el ambiente, sencillamente con el ánimo de reflexión, pero al mismo tiempo admirando la tenacidad que han demostrado algunos de ustedes en mantener un movimiento tanto tiempo. Por el lado de la Federación Médica Colombiana expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Estamos dispuestos a contribuir mostrando estos ejemplos en todas partes donde ustedes lo quieran. Y muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes estas a nivel institucional es muy importante entender que hay una situación de rechazo general al sistema que está manejando como intermediarios financieros las EPS. Entonces hay una opinión pública generalizada que hemos conseguido en Colombia que permite que ya podamos ejercer influencia política para modificar este sistema. Yo lo que le digo al escenario peruano es que hay que crecer la conciencia frente a lo que se les viene. Es como cuando usted cierra los ojos y siente que le está subiendo un alacrán por las piernas. Esa es la misma sensación, de manera que ustedes ya están advertidos, porque ya nosotros tenemos 20 años de experiencia y les estamos transmitiendo nuestra experiencia para que ustedes estén atentos frente al fenómeno. La obligación de los médicos es defender a sus pacientes. La obligación de los médicos es ejercer éticamente, con conciencia social, su profesión. De manera que si los médicos ven que el sistema que se está montando afecta a sus pacientes, es absolutamente lícito que se rebelen contra cualquier sistema que afecte a sus pacientes y también que los afecte a ellos mismos. Aquí hay una licitud ética de los médicos enfrentando un sistema que va a afectar al conjunto de los pacientes. Nosotros hemos organizado sesiones dirigidas a los periodistas de todos los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales. Hemos hecho invitaciones para explicarles todo aquello que hay necesidad de que ellos conozcan para que entiendan el fenómeno. Pero además, como la población en general está padeciendo un sistema que no les da servicios, que es injusto, entonces los periodistas también están abriendo sus conciencias frente a este tema y nos invitan muy frecuentemente a que expresemos nuestras opiniones por todos los medios de comunicación. Aquí el periodista es un aliado fundamental de la población y de las reivindicaciones de salud, porque finalmente también son víctimas pueden ser víctimas ellos y sus familias de las situaciones precarias de atención en salud. Yo no diría que esperaría al Perú, es lo que le está sucediendo al Perú, por todo lo que he escuchado. No es lo que le va a suceder, es lo que ya le está sucediendo. Sencillamente es que los procesos administrativos, financieros, sociales se van profundizando. Entonces este asunto arrancó ya hace tiempo en el Perú y hasta ahora ustedes se están dando cuenta. Hay intereses cruzados dentro del cuerpo médico.
Hay unos que se acomodan mejor al nuevo sistema, unos pocos, pero la inmensa mayoría están muy desacomodados desde el punto de vista de su ejercicio profesional, de su ejercicio ético y también de los ingresos que necesitan para vivir decentemente. Entonces hay un elemento fundamental, y es que el propósito de los médicos está íntimamente ligado al destino de los pacientes. Tenemos una vocación ética frente al paciente. Puede que haya intereses diversos, pero finalmente los nuevos sistemas de salud intermediados por agentes financieros desprecian al paciente, y ese no es el propósito del ejercicio de la profesión médica. Por eso estamos con los pacientes, defendiendo pacientes. Pues la experiencia colombiana tiene dos vías. Una vía es que evidentemente ha habido corrupción y politiquería dentro del sector público, pero cuando se le entregaron los recursos al sector privado, encontramos que había más corrupción y más apropiación de los recursos públicos de lo que había en el sector público. Entonces aquí hay un fenómeno, y es que se le entregaron los recursos públicos que tienen destinación específica a la salud a unos privados para darles licencia a que hicieran con ellos lo que quisieran. Entonces hubo un fenómeno que lo vive nuestro país, de corrupción del sector privado. Pues veo la perspectiva de que es importante lo que está sucediendo desde el punto de vista de la movilización social de los médicos. Pero veo insuficiente que no están llevando suficiente conciencia hacia su propio sector salud y hacia los pacientes. Creo que hay que profundizar estos temas y deben conformarse equipos especializados en las organizaciones de salud que trabajen temas específicos para que le expliquen a la población muy detalladamente todo lo que está sucediendo.